Y todavía nos queda un invitado, porque todos nos han hablado mucho, pero muchísimo de... oye, qué buenos los invitados, buenos los invitados. Bueno, el último invitado también es tremendo, porque vamos a conversar con Juan Carlos Monedero. Él es un politólogo, político y profesor español, ex secretario del Proceso Constituyente y del programa de Podemos, y esta mañana ha aceptado conversar con la voz de los que sobran. Muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes por allá, buenos días por acá. Sí. Parece No que te estás escuchamos. muteado. No lo estamos escuchando. Sí. Si nos ayudan, Pero ¿dónde el switch? eso, pero ¿sabes qué? La envidia Ahí que me... estamos. Ahí está, ahí yo está. ya siento Ahí estamos. envidia porque acá estamos en un invierno duro, frío, gélido, abrigado, pensando en la calefacción, en el gas licuado para la estufa, y tú disfrutando una tarde de sol con polera en los días estivales de España, supongo. Un exceso de Así calor, eso es. sí, por allá, Claro. ¿no? Así es. Estoy en el sur de España me he escapado 4 o 5 días de vacaciones y tenemos un día espléndido, sí. Quizá demasiado caluroso, ¿eh? No creáis. Sí, sí. Hay una preocupación fuerte en Europa por el calentamiento global. Se nota. Está subiendo mucho la temperatura y eso afecta a los incendios. O Claro. sea, no... Se ha perdido cierto equilibrio, ¿no? Sí, eso Y es muy estamos un real. poco preocupados. Eso es muy real y me da pie para hacerte la primera pregunta. Porque nosotros acá en Chile estamos en un proceso constituyente que reconoce en la Constitución que existe una crisis climática en el mundo. ¿Cómo se ve desde España el proceso constituyente que se está viviendo acá en Chile? Pues mira, se ve con muchísimo interés. Desde un punto de vista académico, hablando con profesores de Derecho Constitucional, consideran el texto pues uno de los textos más avanzados del mundo. Es decir, creo que ha habido un esfuerzo por recoger toda la discusión constitucional de, más avanzada que hay en el mundo e incorporarla a ese texto, ¿no? Entonces creo que hay unas enormes expectativas porque cuando hay un texto constitucional tan rico como el que estáis ahora discutiendo y como el que se va a votar, creo que eso después va a alimentar, ¿no? En otros países hacer algo similar, ¿no? Entonces, lo que sí que puedo aseguraros es que la Constitución española, que necesita ya, ¿no? Un remozado, va a mirar a la Constitución chilena porque allá hay muchísimos elementos muy, muy interesantes, ya digo, que van abriendo camino, ¿no? Y ya no es América Latina la que mira a Europa, sino que ahora va a ser Europa la que mira hacia América Latina. Muy Rodrigo. importante, ¿no? Muy importante lo que dice. Acá tenemos varios textos también interpretativos, porque la idea es llegar a la gente de la manera más fácil y simple posible. Lamentablemente, no sé si Juan Carlos tú has estado en Chile, hay muchos aspectos donde todavía nosotros somos una pequeña parcela, recintos feudales, con espacios de poder muy concentrados. Y esto ha provocado también que en este reordenamiento de los derechos que establece la nueva Constitución, haya una fuerza reaccionaria muy potente. Que se ha opuesto como un dique importante a los cambios y que ha tenido su influencia, la está teniendo a través de la tergiversación del texto, a través de la mala interpretación de los articulados, e incluso ahora oponiéndose a que este libro que tengo en mi mano se pueda distribuir. Yo sé que ustedes en otro plano, también con Podemos, han vivido esta situación, ¿cierto? Esta oposición tan férrea. Pero, ¿qué camino nos pudiera ilustrar tú para poder... mentira también. Exactamente, combatir esa mentira, combatir ese dique a los cambios, a tratar de evitar lo que siempre ocurre en Chile. Y lo han dicho grandes historiadores. La historia republicana de Chile es la historia del gato pardo, donde cuando se cambian cosas, se cambia para que nada cambie. Yo creo que la oposición a esta Constitución da la medida, ¿no? de los que van a perder privilegios. El pueblo chileno no puede tener derechos si algunos no pierden privilegios. Y por tanto, todos los que se benefician de las enormes desigualdades de Chile, que ha sido el país, junto con Brasil, ¿no? El país donde se referenciaban las enormes desigualdades. Y claro, esa gente que ahora sabe que tiene que redistribuir parte de lo que tiene para que otros puedan tener un poco, pues se opone con uñas y dientes. Y además son gente poderosa. Boric o la propia constituyente han ganado espacios institucionales, pero no han ganado el poder. El poder está en otro lado. El poder está en los medios de comunicación, el poder está en la banca,
el poder está en las relaciones internacionales, el poder está en partes de la judicatura, el poder está en las estructuras económicas que están todavía insertas, ¿no?, en aparatos del Tesoro, de los bancos centrales, y esa gente no quiere una constitución que hace que el Estado piense para los chilenos y las chilenas. O sea, leyendo la Constitución, uno ve que va por el artículo 100 y se siguen enumerando derechos y más derechos, y uno piensa, qué suerte, ¿no?, tiene ese pueblo que por vez primera se les está haciendo un listado, ¿no?, de todo lo que tiene derecho. Y encima se están creando elementos para garantizar esos derechos, porque de nada sirve, y creo que es uno de los elementos importantes de esta Constitución, de nada sirve enumerar un derecho porque el papel lo aguanta todo, sino que la propia Constitución dice, oye, y esto está aquí para cumplirlo, porque cambia el papel del Estado, porque cambia el papel incluso del Banco Central, porque cambia el papel de los funcionarios del Estado, porque cambia el papel de la política, ¿no? Entonces todos esos elementos están ahí para que lo que se dice se cumpla. Y ya digo, claro, si hay gente que se beneficia, ¿no?, de las desigualdades, si hay gente que se beneficia de la mercantilización del agua, que se beneficia de la mercantilización de la comida, de la mercantilización de la vivienda, de la mercantilización de las mujeres, ¿no? O sea, imagínate, toda esa gente que se opone a la Constitución, de una manera u otra, se benefician del papel subordinado de las mujeres. Yo escucho a esa gente que dice que, oiga, no lea la Constitución, no vaya a ser que se le ocurran a usted ideas. No lea la Constitución, no vaya a ser mujer que de repente despierte y deje de convertirse y de comportarse como una esclava para mis intereses, ¿no? No deja de ser insultante, ¿eh? O sea, que no, a mí no me deja de resultar doloroso que esa gente que se opone a la Constitución, de alguna manera, son una continuación de la ignorancia y de la violencia de la Constitución del 80 y de lo que significó el pinochetismo, y debieran mirárselo, sobre todo los que desde sectores progresistas están poniendo peros a esta Constitución, ¿no? Porque no se dan cuenta de que están, ya digo, trabajando para una lógica antigua, y tristemente, al final, después de tantos años, hay gente que se ha acostumbrado, como pasó en España con el franquismo. Hay gente que se acostumbró al franquismo y se creían progresistas, pero en el fondo tenían un corazón franquista. Bueno, pues hay gente en Chile que se cree progresista, pero que sigue teniendo un corazón de ese antiguo régimen. Anímense, atrévanse a confiar en las potencialidades de un pueblo que va a resucitar y va a ganar fuerza, porque esa Constitución confía en todos y cada uno de los chilenos y les va a potenciar. Y por tanto le diría a esa gente con tantos miedos, no tengan miedo, no, al revés, atrévanse porque va a despertar todo un país. Luminoso te está mandando saludos, dice, mis saludos a Juan Carlos Monedero, con mi hijo lo vemos en sus programas en YouTube y lo fuimos a ver al USACH cuando vino a Chile. Ya está la gente mandando saludos. Yo te quería preguntar por la autonomía de las regiones en España, porque esa ha sido una de la forma en que se ha utilizado el texto para decir que Chile ya no va a ser uno solo, que lo van a dividir, que esto de darle autonomía a las comunas y a las regiones es una cosa muy terrible. Y España es un país que funciona con autonomía, ¿no es cierto? ¿Y cómo ha funcionado eso? Yo creo que los países más desarrollados del mundo, es decir, los países que han podido, bueno, pues desarrollarse económicamente, desarrollarse institucionalmente, construir sociedades de clases medias, son países con una enorme descentralización. Es decir, en el siglo XXI no tiene sentido que lo que se pueda hacer en Sevilla se tenga que hacer desde Madrid, ¿no? Y por tanto la descentralización en países, ya digo, como Italia, como Alemania. Alemania es un país profundamente descentralizado. Hay cosas de la Constitución que han mirado al caso alemán, igual que España, ¿no? En la Constitución nuestra del 78 se miró también a Alemania para construir, ¿no?, la Cámara de las Regiones. En la Constitución, en el proyecto de Constitución Política, se insiste constantemente en ese equilibrio entre la descentralización y la unidad. Se reconocen las autonomías de las partes, pero se sigue insistiendo, incluso se menciona en uno de los artículos que no es posible la secesión del territorio, ¿no? Creo que los que quieren controlarlo todo, ¿no?, desde Santiago, ¿no?, desde las grandes capitales, en este caso sería desde Santiago. Desde Manhattan incluso, que es como nuestra parte, la capital, donde están los negocios. El poder económico, claro. Manhattan se le llama acá. Pues yo creo que esa gente
ocurre como ocurría en el siglo XIX en España. Fijaos, entonces la gente que está criticando la descentralización de la Constitución está yéndose ya no al siglo XX, se está yendo al siglo XIX, donde en la Constitución de 1876, en la restauración de Cánovas del Castillo, decidieron concentrar todo en Madrid, concentrar todo en la corte, ¿no? Porque esos pequeños grupos viven en la corte, tienen la capacidad de influir en el rey en aquel momento, influir en los espadones militares, en la cúpula de la iglesia, y pretendían ahí concentrarlo todo, ¿no? Mientras que la descentralización lo que permite es llevar la administración a la ciudadanía. ¿Cómo es posible en un país tan grande, ¿no?, como Chile, que alguien tenga que irse hasta la capital para solventar un pequeño problema? Es absolutamente absurdo, ¿no? Y el argumento de que la descentralización rompe el país es el mismo que la derecha utilizó en España cuando aprobamos la Constitución del 78. Mientras que al revés, la España de las autonomías lo que ha permitido es acercar la administración a los diferentes lugares de España. Y España es rica porque es plural, pero también es una, ¿no? ¿Qué pasa? Que porque alguna región de Chile puedan gestionar de una manera cercana su salud, su educación, incluso en algunos lugares, como ocurre en España, su policía, ¿no? Claro. Van a dejar de sentirse españoles. No es real, ¿no? Ya digo, esos son argumentos para intentar suplir con miedo lo que no son capaces de explicar, ¿no? Y yo le diría a las chilenas y a los chilenos, no olviden ustedes que los países más desarrollados del mundo, piensen en Alemania, piensen en Italia, piensen en Francia incluso, que es un país jacobino por excelencia. Francia está profundamente descentralizado y la Constitución lo que hace es eso, es reconocer autonomía en las partes para gestionar mejor el conjunto. ¿Cómo demonios tienes que gestionar desde el centro absolutamente todo, ¿no? Qué falta de confianza en el siglo XXI también es en las potencialidades que tiene tanto el desarrollo tecnológico como la autonomía de la gente, ¿no? Hay gente que ya digo, y por eso quiero que tienen en la cabeza la Constitución pinochetista, donde tienen que tratar a los chilenos y a las chilenas como niños, como infantes, que tienen que estar siempre tutelados, ¿no? Claro. Por un centro, y es mentira, lo que quieren es un centro porque es donde viven ellos. Si vivieran ellos en el sur, querrían un control desde el sur, o al revés, si vivieran en el norte, querrían un control desde el norte. No les escuchen, piensen de verdad que la descentralización es una garantía de desarrollo. Es como nosotras las mujeres decimos también, si los hombres tuvieran que abortar, seguramente el aborto sería libre, gratuito y seguro. Hassan. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, Hassan? Bien, gracias. ¿Cómo está por allá? Quería devolverte a un comentario que hiciste al comienzo acerca de las relaciones entre España y América Latina, específicamente con Chile. ¿Por qué las nuevas izquierdas, esa es una frase súper absurda porque son bastante viejas y van más bien cíclicos, pero las nuevas izquierdas de este ciclo, uno podría decir del ciclo post-Guerra Fría, en España, específicamente con la fundación de Podemos, mira a América Latina, ¿cierto? Mira los procesos constituyentes de aquel momento, los de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador. ¿Ya? De eso causó su propia controversia en España, ese ataque estándar de la derecha y la ultraderecha, que Podemos es un monigote de Maduro, que los mismos ataques que recibimos acá. Sí. Pero lo interesante hay que decir que Vox es que funciona más o menos igual. Pero lo interesante es que igual hay una reflexión acerca de la primera ola de procesos constituyentes en el contexto posguerra, con Bolivia, Ecuador y Venezuela específicamente, en la fundación de Podemos, y el Frente Amplio Chileno que gobierna actualmente mira a Podemos. Entonces tenemos una cuestión que vuelve, o sea, esto es un ciclo, ¿cierto? Y la influencia de este proceso constituyente, por lo menos de parte de Frente Amplio y esta nueva izquierda en el caso chileno, es bastante mediado por esa interpretación europea, digamos, de esas experiencias. Entonces, quería preguntar, ¿cómo tú ves la diferencia entre esa primera ola de procesos constituyentes en América Latina y lo que está haciendo Chile? O si son similares, ¿ves diferencias? ¿Dónde está? Es verdad que la derecha en Europa en el siglo XX, en los años 20 y 30, se hizo fascista, se hizo nazi, llevó una guerra y esa guerra la perdieron, ¿no? Y por tanto todo el constitucionalismo de posguerra era un constitucionalismo social. La Constitución francesa del 46, la italiana del 48, la alemana,
la Grundgesetz del 49, o incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, incorporaban esa voluntad social, que sobre todo se traducía en una lógica económica del trabajo, ¿no? El mundo del trabajo se convertía en un elemento central a partir del cual pivotaban el resto de los derechos. Eso se va cambiando con la Constitución colombiana, ¿no? del 91, se va cambiando con la Constitución igualmente venezolana, como bien planteabas, con la ecuatoriana, con la boliviana, que empiezan a incorporar nuevos derechos. Es decir, va siendo una realidad la visibilización de los pueblos indígenas, que eran los grandes olvidados, ¿no? Durante no ya los 100 años de soledad, sino los 500 años, ¿no? Que se quejaría el zapatismo. El zapatismo fue muy útil, ¿no? También para la visibilidad, ¿no? Como decían, tuvieron que taparse el rostro para que se les viera. Y fue muy importante el zapatismo para la visibilización. Fue muy importante que en las revueltas del agua en Bolivia, indígenas, cocaleros, de repente reclamasen una serie de bienes que nos abrieron los ojos a los europeos, y de repente, cuando en Europa estábamos luchando porque notamos que nuestro planeta se está perdiendo, de repente veíamos unos indígenas para los cuales la tierra no era una mercancía, sino que era la Pachamama, y que de repente nos enseñaban cosas que al principio nos parecían absurdas, pero que después están llenas de lógica y que se han incorporado también en el proyecto de Constitución chileno. ¿Por qué una empresa, la Coca-Cola o Amazon, por qué tiene derechos y no tiene derechos un río? O sea, ¿cuál es la lógica mercantil que se nos ha metido en la maldita cabeza, que pensamos que una corporación anónima tiene derechos, en cambio no tiene derechos un valle, no tiene derechos las minas, ¿no? Como recoge la Constitución, el proyecto de ustedes, ¿no? Donde las minas son un bien nacional y no se puede respetar la minería pequeña, pero no puedes a través de la minería romper el planeta, porque la Constitución chilena, Hassan, incorpora algo muy novedoso que nosotros no tenemos en nuestra Constitución y que me llenan a ustedes de envidia. Ustedes están reconociendo derechos a las generaciones futuras. Es una cosa muy espectacular, porque siempre en el constitucionalismo europeo reconocemos derechos a los que reconocemos deberes y derechos al tiempo, ¿no? Y cuando alguien tiene derechos es porque también tiene deberes. Pero ustedes en la Constitución le están reconociendo derechos a quien no tiene deberes, le están reconociendo derechos a la tierra, le están reconociendo derechos a los animales y le están reconociendo derechos a los que no han nacido. Y la Constitución establece que la gente, los chilenos y las chilenas que aún no han nacido, tienen derechos, ¿no? Eso es una novedad espectacular, ¿no? Porque reinventa una buena parte del derecho y lo convierte en algo, ya digo, no basado en el constitucionalismo del siglo XX, donde tenías derechos en la medida en que eras un trabajador, ni siquiera una trabajadora, ¿no? Por eso también la Constitución de ustedes incorpora a las mujeres, pero con una fuerza enorme, ¿no? Con esas condiciones paritarias y incluso en el propio lenguaje inclusivo, ¿no? En el reconocimiento de las diferencias. Entonces, Hassan, yo creo que se reinventó muchísimo el constitucionalismo garantista con la colombiana, pero también con la incorporación de nuevos derechos, la incorporación de la participación, la incorporación de ese reconocimiento de los silenciados como los pueblos indígenas. Todavía quedan regustos neoliberales que ustedes en esa Constitución los han moderado muchísimo. Porque la Constitución, por ejemplo, venezolana, el Banco Central seguía siendo un Banco Central neoliberal que garantizaba solamente los intereses de los que tenían capital financiero. En cambio, en el Banco Central, en el articulado que ustedes plantean en el proyecto constitucional, tiene que escuchar a las necesidades de política económica que marca el gobierno. Entonces, yo creo que, por resumir la pregunta que me hacías, creo que hemos recuperado un viaje de ida y vuelta entre Europa y América Latina. América Latina sufría, ¿no?, a Europa como colonialistas, como conquistadores, como gente que iba y en lo peor de la etapa neoliberal iban gente que para mí no eran españoles, porque el capital no tiene ni alma ni patria, sino que iban, por ejemplo, a vaciar aerolíneas argentinas o iban a abrir minería a cielo abierto, rompiendo esos países, ¿no? Entonces los modelos neoliberales en todos los países de América Latina recibían bien a los conquistadores, porque, ya digo, no tenían patria, y esa gente que se enriquecía rompiendo
los países en América Latina después iban fuera de esos países o tenían tanta plata como para construir sus castillos medievales donde nadie les molestara. Pero de repente hay un despertar de los pueblos, como dice Alain Badiou, después del despertar de la Revolución Francesa, después del despertar de la Revolución Rusa, hay un despertar en la lucha contra el modelo neoliberal, que seguramente empieza ya por los 80, cuando le roban las elecciones a Cuauhtémoc Cárdenas. Y ese modelo neoliberal, donde antes tenía que encontrar una respuesta, era en América Latina, porque es que empieza en América Latina y empieza en Chile. Por eso este proyecto de Constitución nos tiene al mundo enamorado, porque si el modelo neoliberal empezó en el 73 con el asesinato de 3.000 chilenos y de Salvador Allende, cuando se estaba intentando construir un socialismo que no fuera el soviético, que fuera un socialismo democrático, y dijeron, no, eso puede generar un mal ejemplo para el mundo, y lo socavaron, y ahí instauraron el modelo neoliberal con toda la dureza que ha sufrido Chile durante todos estos años. Es normal que se levantaran antes en el continente las respuestas contra el modelo neoliberal, que fuera allí donde surgiera el Foro Social Mundial, donde surgiera el Caracazo, donde surgiera el zapatismo, donde surgieran las revueltas de los estudiantes, los pingüinos, donde fueran creciendo poco a poco, ¿no? Protestas neoliberales en un pulso que ahora en esta Constitución emergen, ¿no? Como que se han ido sembrando flores y en esta Constitución todas esas flores han germinado, ¿no? Y por eso no me extraña nada que todos los que han tenido beneficios durante la larga noche neoliberal en Chile no quieran este campo florido que supone esta Constitución. ¿Cómo van a quererlo si ellos tenían su pequeño huerto que todo Chile estaba obligado a darle su agua solamente para su huerto, al darle sus frutos solo para su huerto, a darle sus manos solo para su huerto? Y eso se les va a acabar, ¿no? Y por tanto yo creo que está bien que protesten, está bien que se quejen, porque cuando no se quejan es porque algo estamos haciendo mal. Nosotros en Podemos tenemos absolutamente claro que el día que no nos atacan, que algo hemos hecho mal o algo no hemos hecho, ¿no? En cambio, cuando esos poderes nos atacan, decimos, vamos por buen camino. Si esos poderes que se beneficiaron del pinochetismo, si esa gente que le importó siempre un comino la desigualdad en Chile, ahora no estuvieran enfadados con esa Constitución, es porque esa Constitución no sería buena. Y por tanto, la mejor prueba de que esta Constitución es para el pueblo es que los enemigos del pueblo están en contra de esa Constitución. Que de acuerdo, que estamos. Muchas gracias por recordárnoslo, porque sí, es importante en este momento cuando falta tan poco para el plebiscito. Marcelo Manríquez Ortiz dice, se pasaron, qué buen invitado, Monedero es genial. Rosana Auditorio, invitado de lujo, programa de lujo, me emociona. Daniela Gutiérrez, la nueva Constitución es el último paso para liberarnos de la mirada colonialista del país. Minta Vilches, qué buen programa hoy. Mireya Casanova, qué alegría escuchar a alguien que forma parte de la base. Soy asidua de este programa. Y a propósito de medios de comunicación, tengo muchos más comentarios, el público muy contento, pero quiero preguntarte por los medios, porque hace muy poco, ¿no es cierto?, supimos lo que pasó en el año 2016, con unos audios que se revelaron que eran finalmente, o sea, se revelan que esas noticias que se publicaron eran totalmente falsas. Hace poco incluso el presidente Gabriel Boric con otros presidentes y el presidente electo Petro, por ejemplo, firmaron una carta donde solidarizan con lo que pasó con Pablo Iglesias, ¿verdad? Y esos audios totalmente que demuestran que era totalmente fraudulento. Y tú nombraste al periodismo como uno de aquellos poderes fácticos, ¿verdad?, que nos impiden avanzar. ¿Cómo está la situación en España? Porque yo la veo bien, bien compleja, muy parecida a lo que está pasando acá. Este mundo globalizado nos tiene lleno de mentiras, de noticias falsas, y es muy difícil combatirlo. Es muy difícil. A veces incluso parece que es una tarea titánica e imposible. Pero no es verdad. Fíjate que se metieron con micrófonos en el comité de campaña de Petro. Petro tuvo que terminar las elecciones con chaleco antibalas y sin embargo ganó las elecciones, ¿no? Entonces, no pensemos que son más poderosos de lo que son. Son poderosos y por tanto no podemos ser ingenuos, pero no tienen todo el poder, no tienen a todos los periodistas, no tienen a todos los jueces, no tienen a todos los carabineros, ¿no? Por tanto, no les concedamos más de lo que tienen, que ya es bastante. Yo creo que, ¿sabes que Estados Unidos dejó de formar
a militares en la Escuela de las Américas y empezó a formar jueces y empezó a formar periodistas. Porque hoy los golpes de Estado ya no se dan con armas. Si lo necesitaran, volverían a hacerlo, ¿eh? Cuidado, no nos engañemos, ¿no? Por eso necesitamos, y por eso creo que la Constitución, el proyecto es tan importante, porque siempre los militares, los carabineros, han referenciado al Chile que le han definido otros. Ahora, los carabineros y los cuerpos y fuerzas de seguridad de Chile van a tener que utilizar su trabajo para defender esa Constitución, no perseguir a los subversivos, como les han dicho siempre, sino que todo su trabajo, el corazón de su trabajo va a ser hacer cumplir esa Constitución. Y a lo mejor tienen que detener a encorbatados por incumplir la Constitución, ¿no? Y le diría a los encorbatados que tranquilos, porque nunca he visto una Constitución con tantas garantías para un preso, aunque sean presos con traje y con corbata, ¿no? Yo creo que los golpes ahora en el siglo XXI los dan jueces corruptos, con medios de comunicación corruptos, con empresarios corruptos, con policías corruptos, y que al final, si puedes meter en la cárcel a Lula, ¿para qué vas a darle un golpe de Estado? ¿No? Claro. Si encima lo metes en la cárcel y los medios de comunicación dicen es culpable, ¿no? Es una jugada perfecta. Claro. Nosotros hemos tenido la suerte de que han salido los audios, ¿no? Donde todo lo que nosotros veníamos denunciando, de repente, pues está ahí hablando un comisario corrupto con supuestamente el periodista progresista de España. Es decir, el canal La Sexta, Antonio García Ferreras, que era como el que parecía que era el más progresista, resulta que está diciendo, no, dejádnoslo a nosotros, porque como la gente cree que somos progresistas, cuando nosotros les golpeamos, les hacemos mucho daño, ¿no? Entonces te lo reconocen así, ¿no? Sin anestesia. O escuchas a un comisario corrupto hablando con la secretaria general del Partido Popular, no con cualquiera, y que además era la ministra de Defensa, diciendo, quiero esas pruebas que te has inventado. Si les van a hacer daño a los de Podemos, dame esas pruebas, ¿no? O sea, pactando con un comisario corrupto, pactando pruebas, la secretaria general del Partido Popular, amigo de la derecha chilena, o el máximo jefe, el comisario jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros, el máximo órgano en la policía española para luchar contra la criminalidad económica, diciendo, nos inventamos una cuenta de hace 5 años de Pablo Iglesias y que tenga que salir a dar explicaciones. Imaginaos el nivel, ¿no?, de corrupción. Claro, esas cosas las sabes, pero si no las escuchas, pues es mucho más complicado. Ahora se han escuchado. Por supuesto, los medios de comunicación lo han silenciado, ¿eh? O sea, hay más gente en España que sabe cómo son estos jueces corruptos, cómo son estos periodistas corruptos, cómo son estos políticos corruptos y cómo son los comisarios corruptos. Pero no lo sabe toda España. Tenemos una discusión donde estamos planteando que si hace 150 años o hace 100 años, si pensamos en las mujeres, luchamos por el voto como una manera de luchar por la democracia y dejar de ser súbditos, hoy en el siglo XXI o luchamos por medios de comunicación libres, plurales y veraces, o volveremos a ser súbditos y perderemos la condición de ciudadanía. Es muy complicado discutir una Constitución cuando los principales medios de comunicación están mintiendo en contra de esa Constitución. No es fácil. Y por eso tenemos que hacer una lectura, y por eso también el propio proyecto constitucional recoge que no es posible que puedas vender información podrida, igual que un pescadero no puede vender pescado podrido, ni un carnicero carne podrida. Y que por eso hace falta medios públicos, que no tienen que ser medios gubernamentales, son medios públicos. Y tiene que haber medios comunitarios. ¿Cómo es posible que en todos nuestros países la Iglesia Católica, que considera que el Papa Francisco es un bolchevique, la Iglesia Católica tiene canal de televisión, la patronal tiene canal de televisión, los bancos tienen canal de televisión, las constructoras tienen canal de televisión, y en cambio no tienen canal de televisión los sindicatos, no tienen canal de televisión los movimientos sociales, no tienen canal de televisión las fuerzas políticas progresistas? Eso tenemos que solventarlo, ¿no? Porque si no, la batalla ya no es que tengamos un brazo pegado a la espalda, es que tenemos los dos pegados a la espalda, ¿no? Sí. Y al final, pues la gente termina creyendo a los verdugos y odiando a las víctimas. Me encantó. Voy a utilizar tu frase, que vamos a volver a ser súbditos, la voy a utilizar para Es siempre. que es tremendo y es la realidad, porque también acá nos contaban recién la historia de la primera imprenta en Chile. ¿Te acuerdas que Camilo Enríquez, qué maravilla, ha llegado a una cuestión? Pero la imprenta en el fondo es una máquina. Lo importante es el dueño de la imprenta.
Bueno, en la colonia, Claro. Claro. lo que más querían justamente los reyes Borbones era que no llegaran ni las universidades ni los libros a Latinoamérica. Y lo mismo ¿Cuánto pasó tiempo se acá demoraron? con la televisión, particularmente Ah. en Chile, que es un medio hiperconcentrado en el poder económico. Porque en un minuto, cuando nace la televisión, nacen los 60 en Chile, por lo En menos como universidades, televisión claro. universitaria, y la televisión universitaria tenía misión. Puedes criticar o no sus contenidos, pero tenía una misión. Luego, en los 90, pasa al sector privado sin ningún tipo de regulación y pierde esa misión. Absolutamente. Ahora es la voz de sus dueños, en todo sentido de la palabra. Claro. Pero eso forma parte de una estrategia. Ahí no seamos ingenuos, ¿no? Recuerdo la canción de Víctor Jara, ¿no? En la universidad se lucha por la revuelta. En el año 73, después del golpe, David Rockefeller, el presidente del Chase Manhattan Bank, crea la trilateral, que es como el primer gobierno de un capitalismo que ya no va a ser nacional y que por tanto no puede ser regulado desde los estados nacionales, sino que va a ser internacional y que por tanto necesita algún organismo regulador global. Como todavía no existe ni el G7, ni el G20, ni esas cosas, crean la trilateral. Y encargan un informe es como en un chiste, ¿no? A un americano, a un francés y a un japonés, ¿no? Y hacen un informe en el año 75 muy interesante porque ellos compran el discurso académico de que había una crisis en el capitalismo en los años 70, porque lo había. Y ahí estaban todos los autores, Habermas, O'Connor, Klaus Hofe, Pepe Nun, estaban todos, la editorial LOM, yo recuerdo haber leído muchos textos, ¿no? Cuando era jovencito, donde reflexionaban, ¿no? Sobre la crisis del sistema capitalista, ¿no? En los 70. Entonces ellos compran que hay una crisis en el sistema, pero ellos no dicen que sea una crisis de legitimidad. Es decir, no es que los gobiernos sean ilegítimos, sino que es una crisis de gobernabilidad. Es que la gente está ingobernable. Y por tanto van a plantear que hay un exceso de democracia y que por tanto hay que frenar la democracia. Y ahí establecen dos cosas que nos han perseguido a todos nuestros países. Establecen en ese texto del año 75, uno, que los partidos políticos tienen que dejar de ser órganos de discusión ideológica y tienen que convertirse en organismos técnicos y que por tanto los militantes tienen que dejar de financiar a los partidos políticos y tienen que ser financiados por entidades privadas o por el Estado para que la militancia no pueda determinar el sesgo ideológico de los partidos políticos. Y al mismo tiempo los parlamentos tienen que enfriarse y convertirse en lugares de creación técnica donde no se hable de política, ni mucho menos, ¿no? Y en esa misma lógica plantean en ese texto del 75 hay que vaciar las universidades, porque son centros de creación de personas que piensan. Y al mismo tiempo dicen, textual, que tiene que ser la última vez que dos periodistas como Woodward y Bernstein tumban a un presidente de los Estados Unidos, como en el caso Watergate, y dicen, hay que controlar a los medios de comunicación. Y dicen, es la última vez que perdemos una guerra porque la opinión pública se pone en contra de la guerra de Vietnam porque todos los informativos sacan los féretros de los soldados norteamericanos envueltos en la bandera. Y eso ha generado el movimiento contra la guerra del Vietnam. Y dicen, es la última vez. Y fijaos los dos cambios profundos en todos nuestros países. El control férreo de los medios de comunicación, el control férreo de las universidades, el control férreo de las revistas, de los intercambios académicos, el control férreo de las universidades, su privatización constante, el control férreo desde Juan Pablo II de la Iglesia, que se convierte en un espacio también de no pensamiento. Al final lo sorprendente es que, pese a todo eso, que emerjan, ¿no?, por parte de los pueblos respuestas. Decía Efraín Huerta, un poeta mexicano, decía, a mis maestros de marxismo no los puedo entender, unos están en la cárcel, los otros en el poder. Y decía también Efraín Huerta, que conociendo a Van Gogh, lo raro no es que se cortara una oreja, sino que porque no se cortó las dos. Bueno, pues conociendo todo esto, ¿no?, lo raro es por qué los pueblos terminan emergiendo, ¿no? Y ahí hay una lectura de fondo, ¿no?, que explicamos en la universidad, y claro, que no quieren que la expliquemos, y es porque el sistema capitalista, sobre todo en su modelo neoliberal, es muy depredador y genera enormes desigualdades, y las desigualdades hacen que al final la gente se pregunte, oye, ¿por qué tú tienes tanto y yo y mis hijos tienen tan poco? Y al final eso genera el levantamiento popular. Esa es la maldición que tiene el sistema capitalista, que no puede solventarlo, por mucho que intente silenciarnos, por mucho que intente, ya digo, construir constituciones que nieguen la protesta, que nieguen la participación popular, que nieguen un Estado que se implique en la redistribución de la renta. Al final
termina emergiendo, que es la parte, y esto quizás es lo más importante que puedo trasladaros, que es una cosa que he aprendido no en los libros, sino que he aprendido en la vida y la experiencia, y es que lo que diferencia a la gente progresista de la gente conservadora es que la gente progresista confiamos en la gente. No es una confianza ingenua, ¿no? Sino que es pensar que la gente ordinaria hay posibilidades extraordinarias. Ese pueblo que le subieron unos céntimos el transporte y dijeron, no son 30 céntimos, son 30 años. Ese pueblo con esa capacidad, ¿no?, de construir poética política y levantarse, como en América Latina, como en España, como en tantos lugares. A veces nos derrotan. Las primaveras árabes fueron hermosas y ahora están prácticamente todas derrotadas, pero volverán a levantarse, porque es un poco la lógica que ellos no pueden negar, ¿no? Yo creo que la Constitución chilena, este proyecto de Constitución, forma parte, ¿no?, de esta lucha donde por un lado están los privilegiados y por otro lado están los pueblos. Por un lado están los que quieren negar la realidad con mentiras, con silenciamiento, con adoctrinamiento, con un cierre mediático muy fuerte, y por otro lado están los pueblos buscando. Me emocionaba escuchar al editor de LOM diciendo, el pueblo chileno tiene que volver a leer. Ese pueblo tiene que volver otra vez a conseguir los jóvenes los libros de poesía, a enamorarse con los libros de poesía, a buscar respuestas con los libros de ensayo, a volver a leer la prensa, ¿no? Podemos divertirnos con el reggaetón, podemos perrear, ¿no? Pero también ahí no vamos a encontrar una respuesta a las necesidades que nos preguntamos, ¿no?, en la vida, y eso va a recuperarse. Y esa Constitución, leerla, la Constitución es un ejercicio, ¿no?, también de poesía. Seguro que ya hay algún rapero rapeando los artículos de la Constitución chilena. No me cabe ninguna duda. Y de hecho, bueno, este libro que nos explica con pera y manzana la Constitución ya está agotado. Que es de LOM. Que es de LOM Y la también. Constitución oficial la edita LOM también. Todos los documentos que Sí, tenemos porque acá son por de eso LOM. lo estábamos por eso lo invitamos recién. Sí. Lidia Liste dice, hola, este programa cada vez está mejor, siempre ha sido excelente, pero muchas gracias por los grandes invitados, me hacen reflexionar, pensar en el presente y el futuro para todos. Paola Hernández, eso me gustó, hay que crear un canal de los trabajadores. Andrés Contreras, para entender lo que nos sucede hay que entender la lucha de clases. Y Cecilia Almarza dice, hay que difundir lo que dice este invitado para reenviar. Así lo vamos a dejar todo en pedacitos para que ustedes puedan mandarlo por WhatsApp, ¿no es cierto?, compartirlo con sus amigas, amigos, amigues a través de las redes sociales. Juan Carlos Monedero, muchas gracias por estar esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran y dejar nuestros corazones bien exaltados de felicidad. Dejadme deciros una última cosa que la estoy repitiendo mucho, ¿no? Todos tenemos como 4 cavidades, ¿no?, en el corazón, ¿no? Yo creo que una la tenemos que rellenar con la política en las instituciones. Creo que es muy importante, ¿no?, haber ganado a Kast, Sí. que sería de Chile, ¿no? Si en vez de estar Boric y toda esa gente que está llena de esperanza estuviera una persona como Kast, igual que es muy importante que esté Lula en vez de estar Bolsonaro, y es muy importante que esté Petro en vez de estar Rogelio Hernández, etcétera, ¿no? Por tanto, no cometamos el error de pensar que no hay que pelear por las instituciones. Hay que pelear por estar en las instituciones, igual que había que pelear por estar en la Constituyente, igual que hay que pelear para ganar el referéndum constitucional. Otra cavidad tenemos que rellenarla con las calles. Que nadie piense que basta con estar en los gobiernos, en los parlamentos. Hay que estar en las calles. Si no estamos en las calles, no vamos a poder transformar, porque el enemigo tiene mucho poder y puede presionar mucho a los gobiernos, pero a la calle no la puede presionar. Bajemos a las calles. Un tercer hueco de nuestro corazón tiene que estar en el relato. Tenemos que militar en el relato. Tenemos que convertirnos todos en militantes de la verdad. Tenemos que convertirnos en militantes de la noticia. Tenemos que militar en la verdad, porque si no, ellos nos van a convertir, ya digo, como decíamos antes, en súbditos de la mentira. Y con esas 3 cavidades nos queda una cuarta que tenemos que rellenar con la alegría. Somos mayoría, somos alegría, ¿no? Y creo que es muy importante que en tiempos de optimismo es tiempos donde las fuerzas políticas progresistas pueden florecer, mientras que en tiempos de pesimismo es el momento donde emergen los sentimientos oscuros, ¿no?, las pasiones tristes. Yo creo que América Latina hasta ahora
con esas pasiones alegres, y por eso ganan gobiernos progresistas, y por eso la alegría tiene que estar ahí generando entusiasmo, ¿no? Y yo creo que igual que nos llevamos una enorme alegría, ¿no? Cada vez que gana, pues como cuando ganó Petro, ¿no? Cada vez que ganan fuerzas progresistas nos alegramos. Y yo creo que ese entusiasmo, ¿no? De esa gente que puso el cuerpo, que puso los ojos, la vista, que puso su miedo para conseguir que Chile cambiara, creo que deben, por ellos y por ellas, los chilenos le deben aprobar este proyecto constitucional. Ya digo, por las instituciones, por la calle, por el relato y por la alegría. Así que adelante que sí se puede. Muy Muchas bonito, Juan gracias, Carlos. muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Y ayer vi a Francia Márquez, hoy día a Juan Carlos Monedero, me quedo con el corazón, por lo menos 2 partes bien llenas. Un abrazo, muchas gracias Hasta por estar pronto. hoy día aquí en La Chao. Voz de los que Chao, Sobran. chao.